Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias por seguirnos aquí acompañando. El día de hoy tenemos también a una invitada muy especial, aparte amiga. Vamos a hablar un poquito de la marca en que trabaja y es la doctora Citlali Ramírez. Hola. Hola Ángelo, ¿cómo estás? Mucho gusto en volver a verte. Ya sé, parece que no nos hemos visto, pero ya nos hemos visto Desde por hace aquí. mucho. Así es, Citlali. Citlali, pues qué gusto tenerte aquí. Gracias Y por la invitación. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Citlali Ramírez? Pues mira, te platico un poquito de mi historia tormentosa y no tormentosa. Yo soy médico veterinario. Hubo una temporadita que hice clínica, pero caí en la parte de las ventas de la industria veterinaria. Y actualmente estoy trabajando en la marca Cruz como gerente técnico a nivel nacional aquí en México. Perfecto. Parte de mis funciones es asesorar a los médicos con productos técnicos, con para qué funciona, cómo se aplica, garantías, etcétera. Todo lo que tenga que ver con soportes técnicos. Perfecto, lo platicábamos con las cámaras apagadas, pero la marca se menciona Cruz, literal. Mira, es un apellido. Todo viene de Georgian Cruz, que fue el fundador de la marca veterinaria como tal. Y como ese apellido se puede pronunciar como a ustedes les complazca. Entonces, he escuchado a algunas personas que le dicen Kraus, Cruce. Entonces, realmente hay como flexibilidad en la pronunciación de Cruz. Esta es una marca danesa, entonces como el apellido es danés, el danés es muy golpeado y así como es un primo hermano del alemán, entonces es como muy, muy grotesco. Entonces, aquí en México está bien que se pronuncie Cruz. Y como ustedes se sientan en la facilidad de mencionar el nombre, en realidad. Perfecto. Pues para la gente o los médicos que no conozcan qué es Cruz, ¿nos puedes platicar? Claro que sí, mira. Cruz es una marca de insumos médicos veterinarios. Tiene un origen danés. Un poquito de la historia. Empezó como industria veterinaria 100%, haciendo como que algunas cositas para ganado. Y en la actualidad, aquí en México, es una marca de insumos en su mayoría para pequeñas especies y manejamos cosas como vienen siendo catéteres intravenosos, catéteres urinarios, suturas, campos quirúrgicos. O sea, tenemos bastantes rangos dentro del rubro veterinario y en su mayor enfoque en un 98% para pequeñas especies. La marca Cruz en realidad también trabaja pequeñas y grandes especies, pero en México estamos enfocados en pequeñas especies. Ok. De manera inmediata. ¿Cuántos años tiene? ¿Lo mencionaste? Yo trabajando en la marca tengo 5 años y medio. En México la marca tiene 21 años. Ya. Y la marca, en realidad, la historia de la marca data 127 años en la industria. Tienen bastante experiencia. Sí, mucho. Ok. ¿Y en qué países estás aparte de México? En México estás en todo el territorio. Sí, 100%. Okay. Mira, Cruz tiene una distribución principalmente nórdica, o sea, quiere decir que, o sea, la marca se fabrica, se crea, o sea, hay como la sede o el CEDIS de distribución en Dinamarca. Y de ahí países nórdicos como Noruega, como Suecia, como Finlandia, reciben como los productos en conexión directa. Es como si pidieras Amazon, ¿no? Prácticamente. Sí. Entonces, la operación llega a Latinoamérica, hay operación en Canadá, Estados Unidos, y Latinoamérica se maneja como punto y aparte. ¿Va? Y en México, a nivel nacional, sí, yo soy como la encargada, pero hay personas que operan a nivel Latinoamérica, a nivel Europa, a nivel nórdico. O sea, hay distribución mundial, incluso hasta en China, Japón, o sea, ya hay distribución asiática incluso. Perfecto. Fíjate que algo que ayer me enteré precisamente es que no sé si nos quieras contar qué inventó Cruz, que actualmente lo usamos en todo el mundo y que yo creo que todos hemos tenido. Todo el mundo lo usa, todos. Tú lo has utilizado también. Mira, Cruz fue el creador del collar isabelino, justamente. Ya existen un montón de marcas, de precios, pero el original, el Día Davis, el de verdad es de Cruz. Entonces, obviamente la industria es un insumo básico en la veterinaria, o sea, en cuidado posquirúrgico es algo esencial. Sumamente esencial, ni siquiera para una cirugía, o sea, simplemente cuando se está rascando un montón, tiene algún problema de dermatitis y su collarcito para que no se esté rascando, otitis, collarcito, algo de ojo, collarcito, que alguna extracción dental, collarcito, o sea, ya es un insumo básico, sí, básico. De todos los veterinarios. Y lo que diferencia a Cruz, además de que pues es un producto original,
Es un producto que es como muy amigable con los pacientes, incluso si los pacientes... el collar está diseñado para que el collar no se quiebre, Okay. ¿va? Entonces, no se quebra. Si el paciente lo muerde, no se puede quebrar el collar. Si lo llega a morder o muescar y se lo llega a comer el paciente, se diluye en jugos gástricos. No hay necesidad de intervención quirúrgica por el material. Y también hay presentaciones variadas como collares para gato, para braquicefálicos, para conejos, para aves, para gatos especializados que son de foamy, que dan como efecto madriguera. Entonces, o sea, la variedad que existe en Cruz, insisto, como es su highlight, o sea, como fueron los originales, los creadores, pues es como que uno de los productos que más foco le dan. Ok, obviamente se sigue comercializando, sí, están por en los supuesto. catálogos. Sí. Perfecto. Incluso, por ejemplo, como un producto muy diferenciado es el de braquicefálicos. ¿Okay? Yo estoy segura que todos los veterinarios a un pug o a un bulldog inglés han llegado a recortar el collar isabelino, claro, y ahí está como todo malhechote, todo chueco. Incluso peligroso porque lo recortas. Sí, por supuesto. Y... hasta a ti como propietario o hasta al veterinario les da... mejor presentación, o sea, vienen pulidos y viene pues la campana más cortita, viene acondicionada para la garganta, etcétera. O sea, vienen muchísimo más cómodos para los pacientes. Perfecto, pues mira, vamos a hablar ahora no de collares isabelinos, pero de otro producto estrella. Vamos a hablar de las suturas Cruz. Algo que platicábamos también es que los médicos veterinarios muchas veces desconocen por qué las suturas, a pesar de ser la mismo calibre, 5 ceros, 4 ceros, 6 ceros, ¿por qué cuestan diferente o por qué se utilizan en diferente? ¿Nos puedes contar un poquito qué son las suturas? Mira, principalmente las suturas es la unión quirúrgica, entonces, así si nosotros nos vamos a la etimología y al significado, o sea, no sé si sabías, por ejemplo, la cola loca es una sutura. Sí. Porque en la Primera y Segunda Guerra Mundial lo utilizaban para cerrar las heridas de los soldados. Sí. Ese fue el origen de la cola loca, entonces es la unión. ¿Sí? Okay. La unión de tejidos para evitar sangrados, evitar hemorragias y favorecer la cicatrización, ¿va? Y obviamente hay variantes, o sea, existen algunas especies de grapas, existen también, por ejemplo, algunas especies de como cinchos, o sea, ya va muy evolucionada la medicina en ese aspecto, pero lo tradicional, el caballito de batalla, lo que se utiliza todos los días son las suturas, para hasta si a veces se abren un poco simplemente la piel. Es un producto sumamente esencial en la veterinaria, en la práctica diaria. Entonces, hablando rigurosamente de lo que nosotros estamos manejando, la sutura es la unión de un hilo quirúrgico o de materiales diversos y con la unión de la aguja. Okay. ¿Sí? Entonces, la función principal es unir el tejido. Eso es nuestro foco principal, nuestra finalidad, ¿va? Obviamente, dependiendo de lo que estemos suturando, lo que estemos manejando en ese momento, es el material, el tiempo de cicatrización, o sea, no se cicatriza igual un paciente joven que un paciente geriatra o un paciente con padecimiento renal o un tejido muy friable, o sea, hay como muchos factores que debemos de tomar en cuenta al momento de elegir una sutura, que te aseguro que el 80% del tiempo ni siquiera les pasa por aquí. O sea, es como... A veces subestimamos porque nada más lo queremos o grueso o delgadito, fin del tema. Que se absorba o que no se absorba. Exactamente. Ahí llega la solicitud, fin del tema. O si llegamos a más monofilamento o no. O sea, exacto, mono multifilamento. Ajá, ok, pero pues platícanos un poquito qué categorías existen. Yo sé que existen muchísimas, pero como algo básico para saber. Así como chismito, principalmente las suturas empiezan siendo de origen animal y vegetal. Entonces, como nuestra primer división que vamos a tener es una sutura según su origen. Prácticamente manejamos 3 divisiones respecto al hilo. Separamos nosotros el hilo de la aguja y principalmente cuando hacemos la clasificación o cuando hacemos como una categorización, primero hay que determinar si es una sutura de origen animal o vegetal, ¿va? Perdóname, de origen sintético o de origen natural, orgánico, ajá. Entonces, por ejemplo, está el algodón, está la seda, está el catgut, todo el mundo conoce, llegó a escuchar del catgut. Sí, claro. Entonces, ese tipo de suturas lo que hacían era generar un alto rechazo.
generaban efectos secundarios, teníamos por ahí como que algunos temitas. No eran tan amigables con el... O sea, por supuesto, además, literalmente el catwood, la traducción literal es tripa de gato. Entonces, no se necesitan 2 dedos de frente para saber de dónde venía esa sutura. Y pues sí, o sea, era muy complicado hacer el manejo, se echaban a perder fácil, o sea, al estar trabajando con entes vivos, es muy complejo. Quizás en su momento era lo que... Claro, era lo que había. Sí, por supuesto. Entonces, empieza a haber estandarizaciones. A ver, como la penicilina, o sea, al principio empezó siendo algo de origen... natural o biológico, y después empieza con el proceso ya sintético. Y no quiere decir que cambie el resultado, sino se cambia el procedimiento, se estandariza y pues obviamente hay estándares con los que tiene que cumplir de calidad, de rendimiento, de caducidad, etcétera, sí, ¿no? Correcto. Vienen esterilizados y pues obviamente, fíjate que no tiene tanto, aproximadamente en los 70s, apenas fue que se empezó a utilizar las suturas de origen sintético. O sea, tenemos 50 años apenas. Trabajando con las suturas de origen sintético y pues estas suturas obviamente ¿qué es lo que provocan? Menos rechazo, ya tienes una estandarización de fabricación, y además existen algunas presentaciones en específico que vienen con un recubierto de antisépticos. Entonces, o sea, por ejemplo, si ya de por sí no te va a generar infección, ya vienes como con la protección con los antisépticos para favorecer a todo lo que tengas, si llegas a tener alguna complicación, infección, sepsis, etcétera, eso te va a ayudar a favorecer en casos críticos sobre todo. Perfecto. Entonces, yo como médico, ¿qué tengo que saber o en qué me tengo que basar para elegir la sutura adecuada para mi procedimiento? Lo primero que sea cruz. No. Okay. Después de que nosotros clasificamos el origen, nosotros tenemos que ver la estructura. Okay. Y al último, el tiempo de absorción, ¿va? O el material. Sí. Entonces, la estructura va a ser mono o multifilamento, ¿va? Okay. Entonces, puedes tener suturas que pueden tener... También hay una división que es pseudomonofilamento y que pueden haber suturas que se van a absorber o no, que pueden ser de un solo hilito, tal cual, o sea, imagínate un cabello, o también puede ser como si fuera trenzado, como si vieras una soga. O sea, macroscópicamente quiero como que aterrizar esa idea. Y también tenemos un pseudomonofilamento, que es como si tuvieras una red de cabellitos y los estás girando. Entonces, a simple vista es un solo hilo, pero ya si le prestas detalle, o sea, son hilos pequeños que no están trenzados, pero sí envueltos, como con recubiertos. Entonces, ¿eso en qué impacta? El último factor a considerar es si se va a absorber o si no se va a absorber. Entonces ahí es donde entran absorbibles y no absorbibles, que como comentábamos hace ratito, o sea, los médicos nada más dicen 2 ceros absorbible, fin. Y la más barata a veces. No es económica, ¿no? Entonces, casi siempre estamos muy acostumbrados a que dices no absorbible nylon y cáñamo, del que venden en la tienda para pescar. O sea, eso está mal hecho, pero por ejemplo, el nylon no es el único producto que no es absorbible. Después, hay muchos productos que tienen tiempos diferentes de absorción, justamente como lo mencionaba, para diferentes tipos de procedimientos. Exactamente. O sea, hay suturas que se absorben en 262 días, como para una ortopedia, por ejemplo. Y hay otras suturas, como por ejemplo en el caso de Monofast, que es una sutura que se absorbe en 92 días. O sea, ¿qué tejido vas a abordar? Sí, y dependiendo del tipo de tejido, si nosotros nos vamos al de menos tiempo, la mucosa es el que menos tiempo tarda en sanar o en cicatrizar. Y lo más complicado es todo el tejido óseo, como por ejemplo el cartílago, ligamentos, tendones. Entonces es lo que más tiempo va a llevar para la recuperación. Y ese es otro factor que necesitamos tomar en cuenta, porque a veces es muy común que se abrió la sutura. No, o sea, haces una mastectomía y ya se me abrió. Ajá. Exacto, pero la realidad es de que no elegiste una sutura adecuada ni para tu paciente ni para el procedimiento. O sea, son dos cosas totalmente que a veces exentuamos o que
no le hace ahí lo que caiga, ¿no? O, la que tenemos, tráeme esa, la moradita, ¿no? Sí, mientras cumpla con el calibre los que queremos. números, exacto. Y que se absorba y que no se absorba y ahí se acabó, ¿no? Okay. Pero hay muchísimo más. O sea, créeme que esa es apenas la puntita del iceberg, el saber si es mono, si se absorbe o si no se absorbe. Ok. Entonces, hay muchos factores a considerar. La siguiente ya hablamos. ¿Se absorbe o no se absorbe? ¿Un solo hilito o varios hilos? Que a tu vista parece todas iguales, pero obviamente cambia. Sí. ¿Y la aguja? ¿Qué tan importante es la aguja? Mira, en la experiencia del médico, yo creo que todos hemos batallado con la parte de que estás suturando. A veces piel y ya estás cerrando, das 3 zarpazos o das 3 suturas y a la cuarta ya vas así hasta batallando. Sí, claro. Y hasta se te doble, ya la aguja está toda pachiche. Entonces muchas veces es por el tipo de corte. No consideramos ni el tipo de corte ni la forma de la aguja. Okay. O sea, hay agujas planas, hay agujas de medio círculo, de 3/8 de círculo. Entonces hay compuesta, que es como si fuera un tipo ganzúa, como un ganchito. Okay. Entonces, tanto para el agarre es un factor importante. Y, por ejemplo, cuando nosotros elegimos una punta traumática o atraumática, es importante. Porque si tú estás suturando, digamos, con una punta reverso cortante, que son las traumáticas en vejiga, o sea, eso puedes llegar a desgarrar. Y cuando utilizas una punta atraumática o la usada, que es justamente para tejido blando, para tejido estómago, intestino, y suturas piel o músculo, pues ahí te van a hallar, ¿no? O sea, vas a tener una experiencia contraproducente. Entonces, por eso es de que hay agujas traumáticas y atraumáticas, porque la finalidad es generar un trauma como en el músculo, que es sí. un tejido difícil, o incluso hasta en cartílago. Y hay otros tejidos en los que es mírame y no me toques y los tienes que tratar literal con pincitas. O sea, la vejiga es un tejido muy delicado y ese tejido hay que manejarse siempre con suturas atraumáticas, con agujas atraumáticas. Y también va la talla del calibre. Entonces, si me permites mostrarte, Ángelo. Sí, claro. Por ejemplo, tenemos aquí suturas. Yo a ti te voy a mostrar y después les enseñamos a ustedes. Sí, no te preocupes. En el caso de nosotros, la sutura que nosotros tenemos aquí, o sea, esta aguja que tú ves aquí es una fotografía tamaño real de la agujita que vas a sacar. Okay. Entonces, la realidad es de que las suturas son súper chismosas. O sea, más que yo creo. Entonces, o sea, te dicen el calibre, te están diciendo cuánto mide de largo, te está diciendo cuánto mide la aguja, qué forma tiene, si es medio círculo. Esta es una fotografía tamaño real. También tenemos la imagen de que te dice que es una punta atraumática. Y después vienen como todos los datos del hilo. Te viene el nombre comercial. El nombre comercial puede cambiar fonéticamente muy ligero. Entonces, o sea, al final de cuentas es como los medicamentos, te vas a la composición química, como por ejemplo, en este caso es la polidiaxonona, que nuestro nombre comercial es PDX. Pero mucha gente te dice así como de que, no sé, mándame la PDS. Fonéticamente es casi igual, ¿no? Okay. Y lo que realmente nos importa es el compuesto químico, que es la polidiaxonona. Aquí mismo también te dice si es una sutura absorbible o no absorbible, si es monofaz, te dice dónde vive, el código postal, sus crímenes, todo. Casi está el NIP de la tarjeta de crédito, ¿no? Pero es importante saberla leer, porque parece sencillo, pero obviamente hay que saber identificar. Es sí. Como las llantas del carro que tienen tantos números y muchas veces ni nos preocupamos. Sí, ni sabemos ni por qué. Hasta que aprendes, pero en este caso la vida de tu paciente o el éxito de tu cirugía o procedimiento depende de saber leer una sutura. Puedes tener una experiencia completa, o sea, puede ser una experiencia radical en el sentido de que utilices una buena sutura en tu postquirúrgico, en la recuperación, hasta en el estado anímico del paciente. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto pacientes en mastectomía que se abren y ahí va la paciente otra vez a quirófano y ya van como 3 veces que se somete a anestesia y son procesos muy desgastantes, sobre todo para el paciente y para el propietario. Y si ya la enfermedad los está tratando mal, pues hay que poner nuestras herramientas para mejorar las condiciones del paciente, ¿no? Perfecto. Oye, Citlali, y una pregunta un poquito controversia. ¿Por qué los médicos siguen prefiriendo las suturas de uso humano teniendo ya opciones en veterinaria? ¿Te lo has preguntado? ¿Has tenido alguna estadística? Yo creo que principalmente la desinformación. O sea, yo creo que los médicos ni siquiera saben que existen suturas especializadas en veterinaria.
Y la segunda, yo creo que el precio. O sea, en México lastimosamente estamos muy asustados o muy mal acostumbrados a que buscan mercado negro, lastimosamente, o que buscan de humana o simplemente por la accesibilidad y por el precio, pero pues para sorpresa de nadie, resulta ser que nuestros perritos, cuando a un humano tú le dices, guarda reposo por 30 días, pues claro. ahí estás, ¿no? O sea, te No mueves mueves. así todo lento y con muchas pausas. Pero si un pacientito de 2 años, un Jack Russell, por ejemplo, le dices, reposo por 30 días, ahorita te lo anoto, ¿no? O sea, no hay manera de que obliguemos a los pacientes cuando ya se sienten bien a guardar reposo. Entonces, la resistencia es un factor muy marcado, tanto diferencia de humana a veterinaria. O sea, las suturas ya diseñadas para veterinaria justamente piensan en eso, en la actividad, en la resistencia, en la hasta en la fisiología de los animales, porque los humanos estamos de manera vertical y los pacientes todo el peso lo cargan horizontal en el vientre. Sí, claro. Entonces, la resistencia desde ahí ya va fungiendo como un factor sumamente importante. Diste en el clavo. Incluso yo no lo había pensado. O sea, porque es algo como que lo pasas muy... Sí, operamos del abdomen y las personas estamos de pie o acostadas, si bien nos va hacia el otro lado, no ejerciendo presión. Entonces, las suturas de uso humano son buenas, pero digamos, están diseñadas para nosotros, para menos resistencia o menos... 100%, sí. ¿Qué humano se va a chupar? ¿Qué humano se va...? O sea, no dudo que aparezca alguien, pero bueno, ese es el costo extra que quizás estás pagando, que a la larga no es significativo porque el paciente te va a ir mejor. Y una vez que un médico veterinario trabaja con una aguja que en verdad es para esto, no las dejas. Sí, 100%. O sea, precisamente. Perdóname. Y por ejemplo, es un factor también que a veces no consideramos. Lo mencioné, hay vías diferentes de absorción en cada material, pero también tiene que ver con los porcentajes de resistencia pasado las semanas. Entonces, por ejemplo, hay materiales que duran 90 días en absorberse en su totalidad, pero a partir de la primera semana ya perdieron el 65% de resistencia. Entonces, ese material no es un material óptimo, por ejemplo, para una cesárea. Puede ser a lo mejor óptimo para algo facial que no soporta peso, pero pues para algo en cavidad abdominal no siempre es la mejor opción. Y después tenemos otras suturas que no se absorben, pero voy a ponerte un ejemplo, una gastropexia. O sea, necesitas una sutura que no rechace, que no genere ni fibrosis, que no genere ninguna complicación, que el cuerpo la acepte, pero que necesitas que nunca se desbarate, ¿sabes? Y el nylon no es la opción ideal para esa cirugía. Entonces, hay diferentes materiales para muchas situaciones y a veces se nos cierra el mundo y nada más tenemos 2 opciones y se acabó, fin del tema. Y no, el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no esté pasando. Así es. Doc, y ya para terminar, ¿en dónde podemos conseguir la marca Cruz? ¿Dónde estás en México? ¿Quién la distribuye? Mira, a nivel nacional tenemos la marca, puede ser en línea o a través de nuestros distribuidores oficiales. Ok. Hay en Pacífico, en el norte, Monterrey, sur, centro. Como te comento, existe el servicio en línea. Okay. Y también que se envía a domicilio y también tenemos fuerzas de venta donde, por ejemplo, tú ya tienes a tu vendedor que te visita en la veterinaria y maneja la marca Cruz, por ejemplo. ¿Quién está aquí en Guadalajara para la gente? Aquí en Guadalajara, por ejemplo, está Distrito Vet, tanto online, tanto offline, que están los vendedores con su fuerza de venta. Okay. También trabajamos con Difarvet y con Invet. Ah, perfecto. Entonces, ellos pueden tener el producto ya dependiendo de los tiempos de sus visitas, de cobranzas, los puedes obtener por piezas, por cajas, etcétera. Y ellos aquí en Jalisco también tenemos fuerzas de venta como por ejemplo Pacífico, que es Edivet. Okay. Tenemos Surtipet en el norte de la ciudad. Tenemos a Beta, que está norte, centro y sur de México. Tenemos a Grupo Temozón en todo el sur. Tenemos, en Península. Y después tenemos a Marzambet, tenemos a Nutribet en el Bajío. Okay. Tenemos, o sea, realmente no hay pretexto. Estás en todos lados. No me llega, no. O sea, estamos cubiertos por todos lados. Muy bien. Doc, y por último, su catálogo es muy extenso, pero más o menos platícanos desde qué hasta qué
podemos encontrar? No solo hay suturas, no solo hay collar isabelino. Pues mira, puedes encontrar desde un corta uñas hasta un tapete térmico, una unidad de cuidados intensivos portátil, rehabilitación. Tenemos muchos productos de rehabilitación, instrumental dental, sondas urinarias, que también es uno de nuestros productos sumamente importantes, tanto para perro, tanto para gato, para desobstruir, para estancia, bolsas recolectoras de sangre y líneas de infusión. Manejo de heridas también Manejo de heridas también. Contamos con, por ejemplo, la miel de manuka, las vendas. O sea, es sumamente extenso. Y realmente, pues, los invitaría a que vieran más bien el catálogo. Perfecto. Porque yo les digo que es prácticamente el betterware de los veterinarios, ¿no? No sé si haya conflicto con las marcas o algo así, pero, o sea, son al principio como que te ven y... bueno, a ver, ¿qué es? Déjame ver. Mira, ya. O sea, se van enamorando. Al final de cuentas es como cuando te metes a Amazon nada más a agrandear y terminas comprando algo. Incluso encuentras cosas que no sabías que necesitabas, pero las necesitabas. Sí. Una vez que ves el catálogo de Cruz, a mí me pasó mucho en el tema de anestesia. Organizadores, productos, medicamentos que van a facilitarte la vida con tus pacientes. Mira, en México pasa que tenemos el ingenio mexicano y hacemos las cosas hechizas o las mexicanadas. Y cuando ves el catálogo de Cruz dices, mira, yo utilizaba la chafaldrana. Y ya tienes un producto especializado en veterinaria, que por cierto, eso me falta recalcar. Cruz siempre está enfocado en el bienestar animal. Todos los productos que existen están hechos, diseñados pensando en el bienestar animal para evitar el dolor o ayudar a disminuir el dolor. O sea, sí tienen como prioridad el diseño de los productos, que los pacientes son primero, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, facilitarle la vida al veterinario, facilitarle la vida al paciente a través del veterinario. Sí, que ya la está pasando mal, entonces el uso del collar isabelino por eso redondeadito, justo. las ondas que no cómodo, lastimen, flexible. O sea, siempre se pone primero el paciente. El bienestar animal, así Perfecto, es. Doc. Doc, pues yo creo que con esto terminamos. Te agradezco Muchas mucho gracias, a ti y a la Ángelo. marca Cruz. Gracias por la invitación. No solo por estar aquí, porque nos han apoyado en muchos eventos, en muchos con diplomados. Muchísimo gusto, siempre. Y de verdad los invito a que lo prueben una vez. Ustedes van a decidir si les gusta o no les gusta, pero les aseguro que con más de un producto se van a quedar. Les agradezco muchísimo a todos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Ángelo. Perfecto. Con esto terminamos. Gracias. Bye.